El mítico Iván Urbana de chaval. Vamos, vamos. ¿Qué tal? Has tenido la oportunidad de jugar en el antiguo La Sesarre, en la Ciudad Deportiva y en este nuevo La Sesarre. ¿Qué sensación te ha dejado cada uno de ellos? Bueno, pues la verdad que la primera etapa en el viejo La Sesarre la recuerdo con muchísimo cariño por la peculiaridad del campo. Al final era un campo histórico de Vizcaya y sobre todo uno siempre recuerda en esos partidos en los que, bueno, por norma general acudía mucha gente, pero esos partidos de máxima rivalidad, en los que la tribuna se llenaba, el ruido que generaba esa vieja tribuna de madera, creo que es el recuerdo que más me quedó del antiguo campo, ¿no? El césped ya estaba un poco maltrecho, pero la verdad que el ambiente que se vivía y la presión que había hacia los rivales creo que era algo increíble. Y luego, bueno, pues en San Vicente se consiguió una cosa muy difícil en un campo que tiene pista de atletismo, que era que se convirtiese en una pequeña caldera, y creo que bueno, pues que tuvimos unos años a nivel deportivo buenos, que jugamos 2 playoffs en la Ciudad Deportiva y eso hizo que la gente fuese allí, que el recuerdo que nos queda de esa transición, que en un principio pues teníamos todos muchas dudas de lo que iba a pasar a nivel deportivo jugando fuera del que había sido nuestro campo, pues el recuerdo que tenemos de la Ciudad Deportiva también es bonito, ¿no? En eso culminó con el ansiado ascenso, pero bueno, fueron 2 años deportivamente muy buenos y en los que se consiguió que la gente pues no se desconectase, que fuese a vernos y se generaba también un ambiente muy bonito. Y luego, bueno, pues la llegada al Campo Nuevo, que todos la esperábamos pues como agua de mayo, ¿no? Se hizo bastante de rogar, pero la verdad que bueno, fue un cambio abismal de jugar en un campo de dimensiones reducidas como era la Ciudad Deportiva a venir ya a un campo de, bueno, pues, de dimensiones UEFA, como quien dice. Bueno, pues sí que es cierto que los primeros años a nivel deportivo nos costó, pero bueno, el cambio fue abismal, fue de venir ya a un campo acorde al siglo en el que estabas y bueno, pues creo que acorde a un club como el Baracaldo que siempre aspira a cotas mayores. ¿Cómo recuerdas el viejo La Sesarre con aquellos pataleos de José Luis, con aquellos pataleos y los irrinchis de José Luis? Pues ya te he dicho antes, ¿no? Fue una época muy bonita. Yo prácticamente era un crío, venía de Lezama, el cambio en cuanto a, no sé, al día a día fue muy grande, ¿no? Llegar a un club con mucha solera, pero bueno, pues instalaciones anticuadas, pero luego los domingos la verdad que daba gusto, ¿no? El ambiente que se generaba en Baracaldo, en La Sesarre concretamente, pues eso, con los irrinchis como tú mencionas, con el pataleo en la grada, creo que lo hacía un campo especial y lo guardo, pues eso, un recuerdo de los que no se van a borrar nunca. ¿Cómo fue para vosotros jugar en el nuevo estadio tras la inauguración? Bueno, pues recuerdo sobre todo el partido de inauguración frente al Athletic, aquí en La Sesarre, un ambiente muy bueno, se llenó el campo prácticamente y bueno, pues la diferencia respecto a lo que habíamos vivido hasta entonces como locales pues no tenía nada que ver, ¿no? Ya te digo, veníamos de jugar los 2 años de transición en un campo pequeñito a jugar ya en un campo de dimensiones muy amplias. Hubo que cambiar también, bueno, pues el entrenador de aquel entonces también apostó un poco por otro estilo de fútbol diferente al que veníamos haciendo en el antiguo y en La Sesarre y en la Ciudad Deportiva. Y pues, al final creo que el cambio fue para bien, lo tomamos todos, bueno, pues es lo que tocaba en ese momento. Hubo que cambiar, es cierto, un poco la construcción de las plantillas, enfocadas quizás a jugadores de otro, bueno, pues de otras características diferentes a las que había habido hasta entonces, ¿no? Pues ya bueno, dejabas de jugar en el barro y en fútbol más directo quizá a tratar de hacer otro fútbol diferente, pues que el campo lo permitía. Y bueno, pero el recuerdo que tengo de la transición fue bueno, estábamos todos encantados de poder estrenar el campo y bueno, pues pese a que a nivel deportivo los primeros años no salieron, creo que el cambio fue para bien. Llegas cedido por el Athletic y te quedas en el Baracaldo. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? El haber venido el primer año a Baracaldo y haber sido protagonista y, bueno, y un jugador importante hizo que, bueno, pues, que a pesar de que hubo algún interés de otro equipo, pues el protagonismo que tuve aquí y el acabar también el año pues hizo que
siguiese y bueno, creo que fue una decisión correcta porque al final fueron muchos años aquí y bueno, cosa de la cual no me he arrepentido nunca. ¿Cómo te definirías como jugador? Jugador de equipo, buen compañero y siempre dando lo mejor por el grupo. También has vivido malos momentos en el Baracaldo con impagos. ¿Cómo se vivió aquello en el vestuario? Fue una época dura. Teníamos muchas ganas de venir al nuevo campo y lo que te he dicho antes, a nivel deportivo no se dieron los primeros años buenas temporadas y en parte pues fue por esos problemas que había en el club a nivel económico, tardaban en llegar las mensualidades y hubo un año muy duro. Recuerdo que, bueno, pues todas las semanas estábamos siempre preparando a ver qué medidas tomar pues para que se nos tomase en serio. Recuerdo pues eso, las protestas los domingos con pancartas en el centro del campo, algún inicio de partido protestando, un entrenamiento nocturno pues para hacer un poco de ruido, que nos hiciesen caso también a nivel nacional las emisoras de radio. Bueno, al final se hablaba más de lo que no tocaba que de lo que tocaba en realidad y bueno, pues fueron meses duros, se acumularon hasta 5 o 6 mensualidades creo de impagos. Por suerte se pudo solucionar todo, todo acabó bien y bueno, pues el club a día de hoy sigue más vivo que nunca, diría yo, con mejor salud que nunca y pues es una época pasada que lo pasamos mal en su momento, pero bueno, que por suerte en todo mi camino aquí en el club ha habido muchos mejores momentos que malos, ¿no? Y bueno, pues ese es un lunar que quedó ahí en la historia del club, que nadie quería que pasase, pero bueno, al final pasó y bueno, pues lo guardamos como algo negativo, pero bueno, por suerte ya te digo que la salud actual del club pues no tiene nada que ver con aquello. ¿Qué has sentido al volver a entrar a este vestuario? Muchos recuerdos, ¿no? Al final, el momento que vienes a un sitio en el que has pasado tantos años, pues te invaden muchos recuerdos y bueno, pues es un sitio en el que me siento muy a gusto, muy cómodo. Ha sido mi casa durante muchos años y la verdad que los recuerdos son prácticamente todos bonitos. ¿Mantienes contacto con gente de aquella época, no solo jugadores, sino los técnicos, los empleados del club? ¿Mantienes contacto con toda aquella gente? Hombre, quizás no todo el que me gustaría, pero sí, sobre todo con los que más tiempo he compartido, pues sí que mantenemos contacto. Tenemos un grupo de jugadores, bueno, ahí con el tema de los veteranos para juntarnos de vez en cuando a jugar con los veteranos. Tenemos un grupo de WhatsApp en el que bueno, pues, ahí estamos de mi época, de épocas anteriores y posteriores, eventualmente también pues, con gente más cercana, como puede ser así Armendáriz y demás, pues de vez en cuando hay llamaditas para ver qué tal nos va, pues sí que tenemos. Hace poco también estuve con Kepa Zarraga, que hacía que no le veía muchos años, porque tiene al hijo jugando en el Bermeo y bueno, pues yo estoy entrenando en esa categoría y coincidimos en un campo de fútbol. Bueno, pues hacía mucho tiempo que no estaba con él, pero sí, no todo el que me gustaría, pero sí que mantenemos un contacto con jugadores de la época y bueno, pues además los considero amigos. Has mencionado a los jugadores, pero a los entrenadores, Pello, Alfonso del Barrio, ¿qué recuerdos tienes? Buenos en líneas generales. Al final yo por suerte en todos los años que he estado en Baracaldo, para todos los entrenadores con los que he estado he contado mucho a nivel deportivo y no me llevo un mal recuerdo de ninguno. Sí que es cierto que hubo momentos deportivos mejores y peores, pero bueno, pues al final creo que todos hicieron lo que tuvieron en sus manos para sacar los resultados, unos pudieron, otros no, pero el recuerdo que tengo de todos ellos es bueno en líneas generales. ¿Te sentiste querido por la grada? Sí, muchísimo, y a día de hoy es una pasada. Cada vez que me acerco a ver un partido, por desgracia pues no puedo venir todo lo que me gustaría, pero cada vez que vengo y me tomo un café aquí en las inmediaciones del campo, es una pasada la cantidad de saludos, de abrazos, que todo el mundo grita mi nombre cuando me ven y la verdad que eso para mí pues es motivo de orgullo y de mucha satisfacción, ¿no? Al final es lo bonito de esto, ¿no? El sentirte querido cuando vas a un sitio, después de tantos años además, pues, bueno, creo que es bonito y es agradable. ¿Te sigues sintiendo en casa? Sí, totalmente. Al final, como hemos dicho antes, ¿no? Son muchos años ya vistiendo la camiseta y luego pues de socio son 25 años prácticamente y los que me quedan, el Baracaldo lo siento como mío, pese a no estar en el día a día
desde la distancia intentamos seguir pues, las evoluciones del equipo y bueno, pues por suerte ahora hay los medios para hacerlo, tanto digitales como bueno, pues, televisión, etcétera. Y creo que es una manera buena también de poder seguir pues, a un club que te importa, ¿no? Soy socio del Baracaldo desde que fui jugador del Baracaldo. La temporada 99-2000 obtuve el primer carné y bueno, pues he seguido hasta el día de hoy, bueno, pues de socio. Lo único que he hecho ha sido cambiar la localidad y venirme de la esquina que hay allá, pues a más al medio, que fue hace 3 temporadas cuando bueno, pues adquirí la localidad en la que estoy ahora mismo sentado. Al poco tiempo de dejar los terrenos de juego como jugador, pasaste a los banquillos. ¿Cómo ha sido tu experiencia en los banquillos? Bueno, ha habido de todo. La verdad que fue muy rápido porque fue justo el último año mío ya en Balmaseda de jugador. Me ofrecieron coger el equipo en tercera división y bueno, pues la experiencia fue buena. De hecho, bueno, a nivel deportivo conseguimos clasificarnos para disputar el periodo de ascenso a segunda B, cayendo eliminados en Águilas. Pero bueno, fue una experiencia bonita, ¿no? La primera toma de contacto con un banquillo a nivel ya bueno, amateur y poder acabar con un playoff creo que fue positivo. Y luego, bueno, pues ha habido de todo. Ha habido, bueno, he tenido una experiencia fuera de casa, cuando marché a jugar a Lorca, a entrenar a Lorca, mejor dicho. Y ahí la verdad que hubo un momento complicado, porque lo mismo que te he comentado antes, que aquí la época de impagos a nivel deportivo, pues, o sea, a nivel deportivo se notó, en Lorca me tocó vivirla de nuevo. Los inversores que se hicieron cargo del club no pusieron el dinero y bueno, pues hubo un momento muy duro, se marcharon jugadores, hubo que durante la temporada reestructurar el equipo, estar fuera de casa, muy lejos de tu familia, haciendo frente a los alquileres, las comidas del día a día, sin tener ingresos, tirando de ahorros. Y fueron 3-4 meses muy duros hasta que llegó un nuevo inversor y puso un poco de orden. Y bueno, pudimos culminar también con el campeonato de liga, jugar el playoff, ascender a segunda B. Entonces a nivel deportivo fue una experiencia positiva porque acabamos ascendiendo de categoría, pero bueno, pues a nivel personal fue una etapa dura en la que encima se juntó también la época del COVID, lejos de tu familia, se tuvo que parar la liga, retomarla al de unos cuantos meses para solo jugar los playoffs sin gente. Bueno, pues una época un poco, no la hemos vivido todos, una época extraña, pero bueno. Y luego ya pues los últimos años ya más cercano, tengo 2 niñas pequeñas y ya eso de salir a entrenar fuera a pesar de haber tenido alguna oportunidad lo veo como algo muy lejano, por lo menos de momento. Y ahora pues bueno, pues lo tomo como una manera de hacer lo que me gusta, de entrenar en el pueblo, en Balmaseda, donde estoy viviendo, al equipo de casa, bueno, pues con muchas ganas y bueno, pues como te digo, como es algo que me gusta, pues al final me ha gustado siempre. Cuando era jugador me gustaba también vivir los partidos, pensar durante toda la semana en el partido del domingo y bueno, pues ahora que soy entrenador es algo que me gusta y que lo digo con naturalidad. ¿Te ves algún día aquí, en tu casa, entrenando al Baracaldo? Bueno, eso ya son palabras mayores, es muy complicado, ya te digo, ahora mismo ni me lo planteo, la situación que yo tengo familiar tampoco creo que me lo permitiría. Creo que a esto, ya a este nivel hay que dedicarle muchísimas horas, prácticamente tener dedicación exclusiva y a día de hoy no lo veo. En un futuro nunca se sabe, sería lógicamente un sueño, pero que de momento queda muy lejos.